Centro Cultural Martín Fierro, junto a la agrupación Peronismo por la Ciudad, presentan Luces de Bar. Un espacio para recrear todo lo que puede pasar en una mesa de amigos, con la conducción de Víctor Cantero y la participación de importantes columnistas. Bueno, está bien, de buenos compañeros, ¿sí? Luces de Bar, todos los sábados por Radiográfica 89.3. Buenas tardes a todos y a todas. Un sábado más, sábado 25 de noviembre, con muchas expectativas, con 3 banderas que nunca vamos a arriar y 20 verdades. No somos neutrales, somos peronistas. Voy a empezar mandándole un saludo a todos los judiciales, en especial a mi compañera Paola Grossi, que por razones obvias de festejo del día de ayer en Costa Salguero, hoy se ha tomado su tiempo como para descansar. Un gran abrazo para Víctor Cantero, que seguramente nos está escuchando, y aquí estamos solos, no en la madrugada, solos al mediodía, esperando a nuestro invitado. Vamos a recordar algo que tiene que ver, y mucho, con la educación y la cultura, que es el decreto 29.337 de noviembre del año 49, sobre la gratuidad de los aranceles universitarios. Unos pedazos hermosos de historias que nos hacen ver que la cultura, que la educación eran geniales y tenían que ser gratuitas para todos. Por eso ese decreto es tan especial. Voy a saludar a nuestra invitada. Hola, Lili. ¿Cómo estás, Jorge? Sentate, corazón. Qué ya bueno. Estamos en el aire. ¿Qué venís corriendo? Subiendo la escalera. Estaba recordando en noviembre el tema del decreto de Perón, el 29.337, sobre el tema de la educación, la falta de el quite de los aranceles universitarios. Y como eso tuvo mucho que ver con respecto a nuestra historia de hoy, a todos los profesionales que se fueron formando, que forjaron aquella juventud maravillosa. En fin, y también tengo otro decreto, y ya enseguida te presento como corresponde. Tranquilo. Liliana Amalia. Desde el 10 de diciembre, de acuerdo al decreto 949, Juan Manuel Abal Medina será miembro integrante de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Indudablemente, estos decretos están de un lado y del otro de la grieta. Yo no tengo por qué hacer macartismo con ningún compañero. Lamento mucho el honor por el cual siempre recuerdo ese apellido. Punto final. Vamos con el 5, Rita, para presentar a nuestra invitada. Esos pelos. Vamos a arreglar esto porque estamos saliendo en vivo, directamente. Vamos bajándolo, Rita, por favor. Liliana Amalia Masure, cuyo mandato termina el 9 de diciembre, es nuestra compañera no solamente de la Comuna 1, militante por excelencia, sino a su vez tenemos el honor de tener una representante como diputada nacional en ese congreso que deja mucho que desear. Buenos días, Liliana. Dale. Buenos días. ¿Cómo estás? Estamos muy bien. Estamos muy bien y con muchas ganas de hablar. Esta semana ha habido cositas. Vos sos la presidenta de la Comisión de Comercio. Yo soy la presidenta de la Comisión de Comercio, comisión que estas semanas, las 2 últimas semanas, discutió mucho el proyecto de Lilita Carrió y Mario Negri sobre defensa de la competencia y bueno, finalmente el proyecto fue a recinto y fue aprobado con algunas pequeñas modificaciones, no mucho, pero
fue aprobado. Bueno, la idea es preguntarte para poder comentarle a nuestros escuchas, que cada día son más, Qué bueno, lo bien que hacen. Ante el tema del apagón informático, ante Sí. el tema de que el oficialismo, el poder mediático de Mañeto va concentrando su poder en forma absolutista, nosotros, los que estamos desde este lugar de la grieta, aquellos que, lo decía cuando no había llegado, que tenemos 3 banderas que no arriamos y 20 verdades, no somos neutrales. No. Por eso somos militantes de la vida, del amor y de la esperanza. Somos peronistas. A ver, ¿cuál es la posición nuestra? ¿Está bien esa ley, esas reformas? ¿Va a permitir más monopolio? Esa ley en particular, que se salió con dictamen positivo de diputados el miércoles último, creo que el que fue más claro en este sentido fue Máximo, ¿no? Ese discurso de Máximo extraordinario. Porque la ley, en realidad con la ley que tenemos, y esto reconocido por con todos muchas los falencias, se podría llevar un control de la competencia. Esta no le agrega absolutamente nada, agrega mucho más burocracia, digamos, por sintetizar un poco la ley, la ley, que ahora ya es ley, con media sanción. El discurso fantástico fue el de Máximo, porque creo que el discurso de Máximo pone sobre la mesa con una claridad muy impresionante el tema del rol que juegan los medios y el rol de la comunicación hoy en el mundo, no solo en Argentina. Por eso creo que ese discurso puso en claro esto y es un tema que yo me sentí muy feliz, porque es un tema del cual vengo hablando hace mucho tiempo. Creo que los medios hoy, el negocio de la comunicación es el negocio más importante del mundo, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de poder, de manejo de poder. Manipulación absoluta. Manipulación absoluta. Un negocio que es negocio, y es negocio grande, cuando tenés un monopolio, si no, no lo es. O sea, hoy tener una radio o un canal de televisión te lleva a la quiebra. No funciona. Por eso justamente, porque es un negocio profundamente ligado con el poder, y con el poder de manipulación en función y en beneficio de los dueños de los monopolios y de los accionistas de los monopolios. O del poder concentrado, que maneja y opera al mejor estilo, Mario Puzo diría, al mejor estilo Padrino. Claro, así es. Es una mafia que ha constituido el negocio más importante del mundo, un negocio que podría considerarse blanco, entre comillas, pero todos los que participan y los accionistas de todos esos medios y de ese poder concentrado, además tienen que ver con todos los negocios negros. O sea, esto se alimenta unos a otros. Entonces, cuando hablamos de esta ley de defensa de la competencia, se centra mucho, y es correcto, en el tema de los alimentos, en el tema de los supermercados. La ley parece estar hecha en función de esto. Ahora, si esta ley no se aplica, y esto es lo que Máximo dijo maravillosamente bien y con una claridad extraordinaria, si esa ley no se aplica a todo y no se aplica a los medios, no hay quien controle nada. Bueno, la falta de control me lleva, y vamos tirando temas sobre la mesa que están sobre todo porque son muy candentes. Tengo hasta anotado, tipo ayuda a memoria, en la foja número 101, mayo del 2016, el informe que fue a dar de gestión el señor jefe de gabinete. El funcionario Peña Brown. Exactamente. Nuestra compañera diputada Nielda Garrelli alertó de las necesidades de trabajo en el San Juan. Ajá. Le habló del Salta y del Santa Cruz, y que de no hacerlo, por suerte en la versión taquigráfica luego está desglosado y está en los archivos de la Nación, no nos pueden dejar mentir. Es más, para aquel que tenga alguna duda lo puede googlear y buscarlo. Decía que podía haber algún incidente de navegación. Es increíble, pero se lo advirtió. Sí. Entonces, todas estas porquerías que están viniendo, diciendo de que de un lado y del otro, que la herencia pesada, que la falta de mantenimiento, yo les recuerdo a estos negativistas del PRO de Cambiemos, que tuvieron casi 2 años para hacerle lo que tenía que hacerle, y hoy tenemos que bancarnos 44 desaparecidos más. Hice dentro de mi ayuda a memoria, te cuento.
Martes 15 de diciembre del 2015, apenas 5 días de haber asumido el gobierno, el gobernador Morales requiere la presencia de 150 gendarmes para reforzar la seguridad y evitar saqueo. En la ruta 34, a la altura del kilómetro 956, se desbarranca un micro muriendo 42 gendarmes. Comenzaba con esta operación la casi la privación ilegítima de la libertad de Milagro Sala y de los compañeros de la Tupac. Un jubilado se suicida en Mar del Plata, fue bien, es más, creo que se suicidó en vivo, porque había cámaras, había un montón de cosas, por las penurias de su vida y no poder enfrentar dicha situación en su condición de pasivo. Lo hacen en una delegación del ANSES. Después hablamos de la reforma previsional, responsabilizando al gobierno. Entre bomberos de la Federal y de Defensa Civil mueren 7 funcionarios públicos en el affair Iron Mountain, cuyo incendio se corroboró por parte de los peritos de ser intencional, bajo la gestión de Macri como jefe de gobierno. La justicia, bien, gracias. Con el correr del tiempo, 2 bomberos se suicidan precisamente por la falta de justicia. 44 víctimas de Lara San Juan, hoy podemos decir desaparecidos. Una manipulación asquerosa desde el día 15 de noviembre ocultando la verdad sobre lo acontecido, mientras que en el presupuesto se siguen bajando las partidas asignadas a defensa. Hubo un presidente que propició la muerte de 40 ciudadanos en el Plaza de Mayo y se fue en helicóptero. Macri, esto te lo digo a vos, dejo el comentario, ya tenés demasiados muertos en tu haber. Es de locos tener que vivir esto y nosotros en 4, casi 5 años de Néstor, 8 años de Cristina, el único homicidio que nos tuvimos que cargar no fue precisamente Cromañón, fue precisamente el de Mariano Ferreira, que está saldado por la justicia, con la ley y con todas las generales de la ley que corresponden. Opiniones, diputada. Sí, creo que es tremendo, sobre todo, te digo que haber estado en el Congreso estos 2 años, porque en el Congreso uno ve todo eso minuto a minuto en tiempo real, es al primer lugar donde llegan las noticias y es al primer lugar donde llega la gente, los reclamos populares. Claro, y los reclamos populares, porque en este momento no hay a ningún otro lugar donde ir, y nosotros hemos vivido todo esto con un enorme dolor y con una enorme impotencia, porque esto que yo dije recién, como ejemplo, ¿no? Sobre la ley el proyecto de ley, cuando era proyecto de defensa de la competencia, lo dijeron los diputados de todos los bloques, pero después fueron y votaron. Y así venimos hace 2 años, Frente Renovador, Bloque Justicialista, votando este tipo de... todas las leyes, todo lo que salió. Por lo tanto, quiero decir, y ser absolutamente sincera, uno siente una enorme responsabilidad de esta ley. Y poder ahora, a partir del 9 de diciembre, volver a la militancia... Que nunca te fuiste. Claro, que nunca me fui, pero jugar solo ese Nos rol, hemos encontrado en muchas plazas. Sí, nos hemos encontrado en muchas plazas, no, por supuesto que nunca me fui, es parte de la vida de uno y uno ya de ahí no se va. Esto me produce mucha alegría, en verdad, me produce una sensación de que voy a poder caminar y voy a tener un tiempo para esos lugares que nos caracterizan, ¿no? Que han caracterizado a nuestros gobiernos, un gobierno peronista, por lo tanto con una sensibilidad social y un proyecto de transformación social de la realidad que hicimos. Creo que lo que se hizo en los 12 años demostró claramente hacia dónde vamos. Nunca se llega, ¿no?, al lugar, entonces es como el horizonte. Hacia donde uno, la utopía del va, horizonte claro. Político es precisamente la justicia social, mientras exista un pobre en nuestra patria y no vamos a estar tranquilos. Es así, donde exista una necesidad y un derecho, y a eso nosotros nos dedicamos, y en eso pusimos nuestra vida, ¿no?, en esta frase fantástica de la patria es el otro. Entonces, me parece que eso es lo que no tiene este gobierno, está claro, un gobierno neoliberal exterminador que lo único que piensa es en cómo lleva adelante sus propios negocios. Se están quedando con el país, no va a ser tarea fácil cuando ellos se vayan y nosotros volvamos, o quien vuelva, cuando digo... No, sí, cuando digo nosotros estamos hablando del proyecto nacional, popular y democrático. El proyecto nacional y popular y democrático vuelva, no va a ser fácil dar una batalla contra esta gente que va a tener el poder económico mucho mayor que el que tenía durante estos 12 años.
Pero quiero contarte que junto con este proyecto de ley que se trató, que ahora es ley de defensa de la competencia, había otro proyecto con dictamen de comisión, que es lo que llamamos la ley Pinedo, que nosotros le pusimos la ley Google, que ya tiene dictamen de comisión y que esperamos que no llegue al recinto en las sesiones que quedan de este año y que no llegue nunca. Que es un proyecto de ley que desregula, aunque se llama regulación de los proveedores de servicios de Internet, que en realidad nosotros llamamos la ley Google porque quien está en la punta superior de la pirámide de estos servicios de Internet es Google. Donde en muy poquitos artículos destroza la libertad de expresión y la libertad de circulación de contenidos. Significa que nuestra privacidad y nuestra libertad de poder expresarnos a través de las redes sociales van a ser censuradas. Se puede ver condicionada, porque habla de autorregulación. Autorregulación. O sea, ellos se autorregulan y, por ejemplo, lo dice claramente, tienen derecho a levantar de las publicaciones que sean de baja calidad o que atenten contra la libertad, que estén a favor de la violencia, y no me acuerdo cómo dice más el texto, pero autorregulados, o sea, libera al mercado lo que circula, los contenidos que circulan por Internet. Con lo cual, quien decide lo que es de baja calidad, son ellos. Me hace acordar a la palabra relevante con respecto a los acontecimientos deportivos. Ajá. Es decir, para ser transmitidos gratuitamente a todo el país sin necesidad de cable, teníamos esa palabra que era relevante y la utilizábamos que cuando cualquier persona, cualquier equipo, cualquiera que vestía la casaca nacional era relevante para nuestra patria, ya que yo sí la puedo usar, y vos también, la palabra patria, para que se televisara ese acontecimiento. Handball, básquet, hockey, lo que sea. Era la camiseta argentina que era nuestra representación. Ahora Mañeto va por el fútbol de la selección. Sí. O sea que los ciudadanos argentinos, amantes del fútbol como yo y como tantos, es una pasión, obviamente. Es un grito de corazón. No va a ser relevante precisamente para que el Estado, bajo este gobierno autoritario, prepotente, y ya prácticamente sin Estado de Derecho, se quede con esa televisación y haya que pagar para ver a la selección argentina. Por eso me hizo un clon. Todo tiene que ver. Todo tiene que ver. Todo tiene que ver. Por eso hay muchas presiones hasta de la Motion Pictures para que esto no suceda en contra de esta ley. Así que yo espero que tanta presión unida de la Cámara del Libro, por supuesto, porque pasa al autorregularse, pueden decidir, nosotros publicamos todo y no pagamos ningún derecho de autor, ni pagamos nada. O sea, libera totalmente todo. O sea, que hay una... Se liberan los contenidos, pero a gusto y piacere del patrón de estancia. Sí, que en este caso termina siendo, digamos, en esa cima de la pirámide está Google, que creo que no sé si lo dije acá, en el año 2016 facturó, es imposible imaginarse qué significa eso, ¿no? Pero 90.000 billones de dólares. Entonces, ellos facturan eso y del otro lado, los productores de contenidos, porque si la Motion Pictures está preocupada es porque incluye en esto todo lo que es películas y series, ¿no? Porque la Motion Pictures es la Asociación de Productores Audiovisuales de Estados Unidos. Películas y series que debemos comprar al sistema y al poder hegemónico e imperialista, Totalmente. Aunque tenga que usar palabrejas que eran de los 70, pero es así. Han vuelto. Ellas han vuelto, claro. Lamentablemente. Y la producción nacional, bien, gracias. Y la producción nacional está en baja. En terapia intensiva. No tengo cifras de lo que está pasando, pero sí, esto es un retroceso enorme. Creo que una vez asumido esto que está sucediendo, y yo voy a ser sincera también, creo que el 2018 va a ser un año muy difícil. Nosotros tenemos que implementar cada uno en su lugar nuestras estrategias para seguir adelante, para que no nos cuarten nuestra libertad de expresión y para, como dijo Mariano Abrevaya, lo voy a repetir porque me lo manda en un Facebook mi amiga Judith Said,
y compañera Judith Said, nuestra venganza será ser felices. Bueno, eso no nos lo puede quitar. Y eso no nos lo puede No. quitar. Por eso hay que encontrar la felicidad en la lucha, como la tuvimos en otras épocas, y cada uno en su lugar, ir encontrando cuáles son los caminos para salir adelante, para que no nos quiten la felicidad, la alegría, la libertad de expresión, en momentos duros. Digo, nadie dice que vamos a ser ligeramente felices. No, ligeramente felices no. No, pero bueno, pero para nosotros la felicidad tiene ese sentido también, ¿no? El de la batalla. Y bueno, es que tenemos por quién. Claro. Tenemos por quién. Sí. ¿Por qué? Tenemos a la esposa, amante, compañera, hermana. Algunos tienen papás, tienen mamás, pero tenemos nietos, tenemos vecinos, tenemos amigos, tenemos gente. Y el peronista es solidario por naturaleza. Sí. Te pueden hacer 1000 garcadas, pero llega un momento que vienen, te dicen, Jorge, necesito tal cosa, Sí, yo le doy una mano. ¿Cuál es el tema? Ojo, y no soy ni católico, ni nada por el estilo, ni estoy con el tema religioso. Me puedo considerar bastante agnóstico en ese sentido. Pero tengo una filosofía de vida, que es doctrinaria directamente. Con Víctor solemos ir porque ya formamos un centro jubilado de apuntadores marítimos. Mira. Entonces nosotros como viejos portuarios, que nos juntamos, yo siempre cuento la anécdota, con Víctor me conocí allá en los 70, a los 5 minutos sabíamos que los dos éramos peronistas, a los 20 ya estábamos armando una agrupación porque nuestro sindicato había pactado con Macera, con los milicos. Bueno, y después todo es el correr ahí. Y me acuerdo que en movilizaciones, en pegatinas, algunos palazos de prefectura, hay un prefecto llamado Arata, no me lo voy a olvidar jamás, cuando estaba la ranchada con los muchachos, por todos empezamos como estibadores, apuntadores, el mediodía se paraba para comer algo, nos escupía hasta el asado. No, sí. Así como dice el así, literalmente, venía y lo pateaba. Ay, no, eran cosas difíciles. Y yo me acuerdo de que en una jornada muy fría, pero debajo en la dársena D, debajo del pórtico, frío de reventarse, esos que te entuyen las manos, y los bultos que bajaban y subían. Me acuerdo de que había un compañero que se quejaba y otro se acerca y dice, no te quejes, pensá que si estuviese lloviendo. La risa nos calmó, la risa nos entibió esa noche, esa madrugada tan fría, que es la alegría que nunca nos van a quitar. Porque siempre digo, de aquel lado estaba el río y de este lado la verja de prefectura. Era el patio de una cárcel en los 70. Nosotros en el 79 hicimos la primera huelga, la primera movilización. Éramos jóvenes y teníamos ese espíritu que hoy no abandonamos. No, nuestra generación no va a abandonar nunca ningún espíritu. Acá estamos marcados. Eso es lindo, sí. Eso es lindo. Sí. Me gustó, sigo tirando temas, sí. Me gustó mucho, no salió publicado en ningún diario, pero el tema de proyecto de ley que presentaste con respecto al tema de salud mental. Sí, ¿Ves? Nosotros nos ocupamos, preocupamos. Sí. Yo no tengo ningún loco en la familia, pero me ocupo y me preocupo por saber de esto. Sí. Eso es doctrinario. Si en mi familia yo seré la única, a lo mejor. Bueno, en realidad somos nosotros. Bueno, pero es así. Sí. Pero, ¿sabes qué? Cosas tan importantes, como el tema de la probation. Sí. ¿Me podrás descular un poquito todo? No, esa parte no, porque yo de derecho, el otro día la sesión que fue una ley tras otra, que tiene que ver con el derecho, es un esfuerzo enorme, porque uno, va a votar, tiene que enterarse de qué trata, pero de ahí a poder decirlas me falta a veces el vocabulario también y demás. Preferiría no meterme a meter la plata. Bravo, diputada. Rita Faure en los controles. Son las 12:30, media hora se nos acaba el programa. Gracias, Rita, vamos. Y ¿sabes qué? Vamos a volver con ese tema de Nunca sé de Diego Martínez con su banda Playmobil. Estamos otra vez en el aire con nuestra compañera de la Comuna 1 y como trabajadora del Congreso de la Nación, es diputada nacional. Yo la voté. Qué bueno. Pues sí, por supuesto. Por eso yo recordaba y tenía desde esa época esa canción que era parte de un jingle para... Sí, me lo habían hecho
porque no se usó en las radios y eso, fue una adaptación del bombón. Sí, claro, yo la había conseguido, no sé cómo, y bueno, voy guardando. El viejo Ucho, me dicen en casa, ¿sabes la cantidad de porquerías que guardo? Sí, por supuesto. Hablemos un poquito de esta última reunión del lunes que viene, que te tiene ahí como chicherona. Dale. Ahí estoy convocando. Sí, son reuniones que vinimos haciendo desde que asumí como diputada en el Congreso de la Nación, con todo el sector de la cultura y la comunicación. Los 2 primeros años trabajamos mucho el tema de los trabajadores de la cultura y la comunicación, considerándolos todos en un mismo espacio, y trabajamos mucho por los derechos de los trabajadores de la cultura y la comunicación. Nosotros habíamos logrado unos años antes, y gracias al compañero Dansky de la UOM de La Matanza, que había presentado el proyecto de ley y logró dictamen en diputados, considerar el audiovisual industria. Intentamos, y durante esos 2 primeros años, bajo nuestro gobierno todavía, lo que se trató en esas reuniones fue de presentar proyectos donde todos los trabajadores de la cultura y la comunicación pasaran a depender de la industria, de hacer industria. Esto significaba que todos los que producen cultura y comunicación iban a tener derecho de como trabajadores. Bueno, no logramos mucho. Es un sector muy difícil el de la cultura y de la comunicación. Empezaste pum para arriba y no logramos. Y no logramos mucho, y bueno, nos agarra este cambio de gobierno, con lo cual es increíble, porque empezamos esas reuniones a tratar los temas que nos estaban preocupando. Fundamentalmente arrancamos el 2016 con el despido de todos los trabajadores de Radio Nacional en todo el país. O sea que esto pegó una vuelta que tuvo que ver con la realidad, y con este gobierno, vuelvo a repetir, neoliberal exterminador, que pretende exterminarnos a todos, y entonces empezamos a trabajar más esa parte. Quiero decirles que todo lo que trabajamos en estos 2 últimos años, haciendo un análisis del escenario y de lo que estaba pasando, y viendo cómo podemos revertirlo, y viendo cómo nos tenemos que juntar los trabajadores de la cultura y la comunicación, porque somos lo mismo, porque todo lo que circula por las redes y lo que es el nuevo gran medio de comunicación, ¿no? Es producido por los trabajadores de la cultura y la comunicación, y no se están respetando sus derechos. Todo esto no quedó solo en Argentina. Nosotros lo hemos sacado al mundo, y estamos en este momento, por ejemplo, en conversaciones con el Parlamento Europeo, con el bloque de izquierda, ¿no? Podemos, Cifras y demás del Parlamento Europeo, que están muy interesados en todo lo que nosotros hemos elaborado en estos 2 años. Elaboración que todavía no se ve en la práctica, está claro, porque lo que se está haciendo es exactamente ir en contra de todo eso, de lo que nosotros estamos elaborando. Para muestra hay 3.500 comunicadores sociales, periodistas que quedaron en la calle. Sí, ahora la semana pasada estuvieron también en el Congreso los trabajadores de DIN, con una exposición clarísima de un compañero de Telam, en donde dio la explicación de por qué él entendía y tenía razón, el porqué del cierre de las agencias de noticias, ¿no? Me tengo que reír. Sí, hay que reírse. Me tengo que reír para no llorar. Para tomárselo con sentido del humor y no llorar. Pero bueno, eso es lo que está pasando. Volvemos al tema de la hegemonía. Claro. El discurso único. Claro, porque además al cerrar las grandes agencias de noticias, que además DIN es de ellos. DIN, el diario de noticias era de siempre. Pero ¿a dónde están convirtiendo? ¿A dónde están revirtiendo esto? Están revirtiendo esto también a concentración de poder, a que todo vaya por internet, lo que a ellos les genera un gasto de personal mucho menor. Claro. La información y lo que las agencias de noticias informaban a los medios y al público no existirá más. O sea, quienes tienen capacidad de armar esas estructuras de información hoy en Argentina son Clarín y Nación. Entonces, bueno, cada vez habrá que suscribirse más para recibir esa información, con lo cual la información llegará a unos pocos. Realidad que hoy vemos en toda Latinoamérica. Lo de Argentina es un fenómeno muy particular. Nosotros hemos peleado muchísimo por la libertad de expresión, y Argentina es en ese sentido, y sobre todo estos últimos 12 años, un país muy democrático.
ha tenido acceso a la democrático. información, Excesivamente o democrático. considerado por esta gente que hoy no Sí. gobierna excesivamente democrático. Sí. Entonces, Es bueno, como las declaraciones de la vicepresidenta, ajá, que los jubilados habían recibido mucho. y como en Finlandia. Hoy Página 12 publica cuál es la jubilación mínima en Finlandia. 700 euros, una cosa 700 así. euros, que es un equivalente a 15.000, más o menos, 15.000 y pico de pesos. Sí, con la diferencia argentinos. de que allá un litro de leche sale... Además. Claro, sale. Además. Y tienen otra cantidad de beneficios, como nosotros teníamos el subsidio de los servicios. Te cuento, ¿no? Por ejemplo. Te cuento la cosa loca del sábado pasado. Estuvo Juan Valdés, el hijo de Eduardo. Ah, sí. Que nos honró también siendo candidato en la lista de Unidad Porteña, Sí. en estas últimas elecciones. Y él comentaba de que en un momento dado tomó un taxi y fuese a poner a hablar y obviamente dice, yo me tapé los oídos porque no quería escuchar, y el tipo dice, porque se robaron todo. Entonces Juan Valdés le pregunta, dice, ¿y vos cuánto ganabas el año pasado? Y yo ganaba como 2.000 pesos por día. Y ahora no, pero está bien, porque antes ganaba mucho y ahora está bien lo que gano. El lavado de 8 impresionante. es de loco, Es de loco. Es la generación de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ¿no? Sí. Los ciudadanos de segunda encima asumen que son de segunda. Mira, yo tengo una esperanza ahí, hablando de los medios y demás, que tuvimos tristes noticias estos días sobre Paca Paca y Encuentro también, y Deport TV, y bueno, todos los medios. Hay una generación que es fantástica, vos lo debes ver por tus nietos, la generación Samba, la generación Paca Paca, no va a haber manera de hacer sentir a esos niños ciudadanos de segunda, porque ya crecieron con eso, los tienen adentro. Y creo que lo que tenemos que lograr es nosotros no sentirnos tan bien. Esto del taxista es tremendo, el señor se siente ciudadano de segunda, él puede ganar poquito y vivir como pueda. Mientras otros se la llevan toda y se llevan lo que les corresponde a ellos, ¿no? Más allá de que después hagan lo que quieran con su... Y se llevan el dinero afuera, además, no dejan el país vaciado. Para eso tomamos deuda. Sí, para eso tomamos deuda. Esto fue parte de una conversación de sobremesa. Yo le decía a las nenas, ¿de qué me tengo que preocupar si yo una deuda que se tomó a 100 años ni siquiera voy a estar para protestar? Pero la diferencia está que hoy sí protesto. Es el tomar conciencia. Como lo dije, y lo voy a reiterar, 3 banderas que no las voy a bajar jamás. Yo había buscado algo que tenía que ver con el tema de la salud mental, pero también encontré el de los agricultores. La suspensión de desalojos de agricultores familiares. Sí. Como verás, yo sé que mi diputada trabaja. Trabajamos y me todo. informo, Sí, y me informo. No sé si encontraste el que presentamos. Ay, perdón, te cambio de tema. No, pero dale. Tiene que ver con lo anterior. Uno en donde, a modo que lo hizo Evo en Bolivia, sí, presentamos un proyecto en donde los servicios y la energía y los servicios de luz, agua y gas son derechos humanos. El acceso a los servicios públicos de agua potable, gas y energía eléctrica. Sí, son derechos humanos. Presentado por la diputada el 18 del 10, es decir... ¿Lo encontraste? Sí, claro que lo tenía. Claro sí, que lo presentamos porque ese es un tema, mira, yo no puedo dejar de remitirme al cine y vos lo sabés. No, por supuesto. Hay una película fantástica de una directora, mujer, española, Isiair Boyaín, que se llama y también La lluvia, que es la guerra del agua en Bolivia en el 2003. Después llega Evo y lo resuelve el tema, en donde el agua estaba privatizada. Entonces, en un momento llegan a cortarles, a cerrarles las llaves de las acequias de riego con agua que venía de la lluvia, por eso la película se llama también La lluvia. Y se arma un lío importante. Hay una rebelión de la gente porque morían de sed y porque además se les empezaban a morir los cultivos y porque además se les estaban llevando el agua a la lluvia, que parece como que uno tiene más derecho al agua a la lluvia. Pues no, pero tenemos derecho a todo. No, tenemos derecho a todo. Es nuestro territorio, nos pertenece. Exactamente. Entonces estos precios exorbitantes... Como la explotación de su riqueza. Claro. Sí, nos pertenece. Entonces ese proyecto surgió, fue muy lindo porque surgió, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de mujeres del PJ y otro de Red de Mujeres que abarca un poquitito más.
que el PJ, el de Red de Mujeres lo armamos desde la Comisión de Mujer del Instituto Patria, donde también ahí estoy. Y que hoy hay una charla en la Comuna 8. Exactamente. Sí, Victoria Montenegro, Araceli Villota y... ¿Cuál es y Delfina, que yo le digo Delfina, Agustina, y Delfina Rossi. Sí, y Delfina Rossi. ¿Dónde va a ser eso? ¿Tenés idea? No sé si tengo la dirección. No, está bien, búscala. Porque yo te voy en el local de Vicky Montenegro. Debe ser ahí. De la agrupación que lleva el nombre de su madre, Hilda. De una agrupación de mujeres. Sí, pero no sé dónde queda el local. Yo sé que tiene una básica en la calle Batley y Ordóñez, creo que. Después la buscamos y claro. Quien quiera ir. Exactamente, porque también nos escuchan. Te voy a contestar con una película. Sí. La productora es Bárbara Broccoli. Ajá. ¿Te suena? Me suena. Broccoli, el papá era el gran productor de James Bond. Ah, mira. Bueno, esta película con Daniel Craig, Quantum of Solace. Esto se da en un conflicto que tiene Inglaterra cuando hay un traspaso de poder con Tony Blair con respecto a la CIA, que hubo problemas. Sí. Bueno, y aparece toda esta película que se demoró un año en darse a conocer porque se fue retocando. Y ahí aparece el conflicto de todos los manejos turbios que hay con respecto a la corrupción estatal, inclusive de Estados Unidos, está metida la CIA, el FBI, el M16, con respecto al agua. Ah, mira, ¿vos es que no la vi? Búsquela con Daniel Craig y vas a encontrar detalles cómo los tipos se quedan con el agua, cómo hacen, matan y hacen todo ese destrozo, obviamente dejando de lado la condición humana de los bolivianos. Es una... No, debe ser también de la misma etapa, de la Guerra del Agua. Exactamente, exactamente. Lo que tiene en particular que se demoró un año la presentación porque tenía conflicto puro y exclusivamente, y tengo entendido, porque soy cinéfilo, busco cositas, de que para el hemisferio americano, digamos, se cortaron algunas escenas. Y probablemente. Vos sabés que esta, y también la lluvia, la presentamos en el Festival de Pinamar un año, festival que ya no existe, no sé si saben, todos los oyentes lo han bajado, no existe más, con Carlos Morelli, la película maravillosa, vino el actor era un boliviano fantástico que se nos perdió porque fue a visitar a todos sus padres en una villa, y nosotros estábamos a punto de presentar la película en Pinamar con el embajador de España, con el embajador de Bolivia, con todos los embajadores de los que habían participado en una coproducción, y el compañero actor no aparecía, hasta que al final apareció, lo rescatamos y llegó en el momento mismo a la conferencia de prensa de presentación de la película, y después nos fuimos todos caminando en procesión en honor a Bolivia por su no salida al mar, nos fuimos caminando hasta la playa e hicimos un acto que fue tremendo, porque en ese mismo llegamos a la playa, imagínate, con el actor boliviano, todas las cámaras, todo el actor boliviano era bajito, morenito. Y entender el mar. Claro, y entender el mar, ver el mar, que él ya lo había visto en La Habana, pero bueno, esto atravesar toda la playa caminando con pero el Atlántico es nuestro, es especial. El Atlántico es especial. Y además la salida de ellos es al Atlántico, ese que es el mar que ellos necesitan. Pero fue particular, porque en ese día había habido una huelga de los recolectores de basura, y nosotros íbamos con el intendente también, así que llegamos a una playa llena, con unos tachos llenos de basura, con toda la gente que tomaba sol, todos los rubios que tomaban sol, que se acercaban a ver qué pasaba con tanta cámara, y veían al actor, que para ellos no era. Totalmente desconocido. Bajito, morenito. No era de Hollywood. No era de Hollywood, claro. Y encima estaba el intendente, así que aprovechaban y se abalanzaban sobre el intendente para quejarse por la basura. O sea que bueno, así somos. Esto es Latinoamérica y es maravilloso. Es maravilloso. ¿Cómo se llama la peli que la voy a buscar? Y también la lluvia. Y también la lluvia es una ficción. Vale la pena verla porque está muy bien armada. Es un equipo de rodaje que llega al lugar donde se da la guerra del agua a filmar su película, que es una película sobre la colonización. Entonces se arma un lío entre los actores y la gente, porque muchos actores empiezan a apoyar a la gente, se meten en la guerra del agua, que fue muy violenta además. Así que, bueno, vale la pena, es con Gael García Bernal.
Gael García Bernal es el protagonista de la película. Seguimos con el tema de los trabajos. Le voy a llamar a Rita para que me tire el 8 y el 9, que tenemos que hablar sobre la reforma laboral un poquito. A ver qué es lo que pasa o qué es lo que no va a pasar. Sí. Escuchemos. También decir y agradecer a este Parlamento que desde el año 2004 al 2014 se sancionaron 48 leyes laborales. Es algo número inédito, señores. Festejen porque todos ustedes participaron en este logro de la democracia argentina. El Parlamento argentino votó 48 leyes laborales y no tuvieron que avergonzarse de ninguna. Al contrario, no fueron leyes laborales. No fueron leyes laborales donde se quitaban derechos. No fueron leyes laborales sospechadas de sobornos. Fueron leyes laborales. Fueron leyes laborales dando derechos, ampliando derechos. Que la única alternativa que tiene la Argentina es el actual ministro de Economía. ¿Cómo puede ser que un presidente se haya hecho votar como se hizo votar y hoy nos dice que no puede? Y hoy dice hagamos esto, no se viene el final. Señor presidente, los argentinos no somos tontos. Si usted quiso ser presidente, mi hijo, tenga coraje. Recupere la memoria. Recuerde lo que le dijo la gente en la campaña electoral. Y póngase al frente de la sociedad y la sociedad lo va a acompañar. Lo que no vamos a acompañar es que nos siga entregando. Que todos los días haya un pobre más. Que todos los días haya un hermano sin trabajo. Que todos los días hay una empresa chica quebrada de vuelta porque no tiene mercado. No lo vamos a acompañar en la resignación, porque es mentira que en Argentina no se puede hacer. Pero para hacerlo hay que ponerse a gobernar, hay que ponerse a administrar, hay que darle el lugar que a cada uno le corresponde. ¿Cómo va a estatizar, señor presidente, la deuda privada? Las grandes empresas privadas que la paguen. Macri o quien le corresponde que las paguen. Son los primeros que tienen que pagar. A los que gobiernan la Argentina hoy, lo único que le importa es el establishment, son las 60 manzanas de la capital federal, los grandes números, las bolsas, y el resto de la Argentina pareciera que está de más. Y hay una dirigencia política que está detenida en el tiempo, que vive asustada, que tiene miedo, porque le dicen esto o el caos. Y yo le pregunto a todos ustedes, si esto no es el caos, ¿cuál es el caos que está viviendo la Argentina de hoy? ¿Cuáles otras penurias nos esperan? ¿Cuál otra traición nos tienen preparada? ¿Qué más quieren? Bien, acá. En Corrientes paramos a montar. Ajá. La voy a hacer cortita porque creo que... Tenemos 5 minutos. La compañera Lili Mazzuri debe tener algunas reflexiones mucho más importantes que la nuestra. Pero me parece que estuve pensando con esto de no tratar en comisión la ley de la reforma laboral. Me da la impresión que algunos de estos personajes, algunos nuestros y otros de afuera, están intentando negociar, o han negociado, no tratar este tema, y en definitiva los únicos perjudicados es el sector de los jubilados, que nadie nos defiende, que no tenemos quien defienda, nosotros somos jubilados, nadie nos defienda y lamentablemente a lo mejor la ley y la reforma previsional sale adelante involucrando un montón de jubilados que realmente no se merecen tener este descuento de sus salarios, esta reforma previsional que había hecho Cristina con amplio beneficio para cada uno de nosotros. Yo creo que el 29 asume Cristina y habrá nacido pantalones.
Igualmente, así todo, me gustaría que Lidia haga una reflexión sobre este tema. Y seguro que estoy contento porque la reforma laboral no se va a tratar hasta que asuma Cristina, o hasta que asuman los nuevos senadores. Pero seguramente Cristina va a ser una figura excluyente. Y también estoy totalmente seguro que se va a volver a tratar y hablar del tema previsional, y también se va a hablar de este acoso que están sufriendo las provincias, donde son manifestados claramente por Alberto Rodríguez. Así que bueno, un fraternal abrazo a cada uno de ustedes. A Lili un beso muy especial porque siempre estuvo a las órdenes cuando la hemos convocado. ¿Estás escuchando? Sí, estoy escuchando. Escucha. Contéstale. Ay, gracias, Víctor, qué bueno escucharte, y te extrañamos acá, mucho te extrañamos, pero bueno, ya estás con tu familia y disfruta aquello, y muchas gracias por tus palabras. Creo que yo creo que hay que, les voy a decir, creo que esto es absolutamente personal, creo que hay algo más, creo que tratar la reforma laboral ahora les traería un diciembre excesivamente caliente. Yo creo que esta gente ha observado que llegó a un punto en donde no les conviene un diciembre excesivamente ajetreado. Creo que tienen varios problemas encima, ahora se sumó lo del submarino, y no les conviene a todos los trabajadores en la puerta del Congreso con un tratamiento de este proyecto de ley en este momento. Creo que también han evaluado eso. Temo cuando también no se tratan a lo mejor los proyectos en el Congreso y las negociaciones, y se toman su tiempo para seguir negociando, ¿no? Y se toman su tiempo para negociar con los futuros senadores y diputados. Pero no sé si este tiempo, nosotros tenemos que hacer que este tiempo corra a nuestro favor y no a favor de ellos. No hay que descuidarse de nada, hay que estar muy atentos a todo. Y creo que, por supuesto, la presencia de Cristina en el Senado hace la diferencia. Ella es nuestra conducción y es de una claridad, de una capacidad y de una inteligencia y de una sensibilidad social única. Pero esto tampoco significa que nosotros tengamos que descuidar el rol de cada uno de nosotros, por pequeño que sea, en impulsar todo esto y en apoyar a la compañera, porque si no, tampoco se puede, sí, pero ella tiene el apoyo del pueblo. El acto en Tucumán de la semana pasada de Mujeres en Tucumán fue una demostración de eso, con un cierre altamente emotivo por la presencia de ella. Pero creo también que el discurso de Néstor es impresionante, el que encontró acá el compañero Jorge. Es impresionante, podría ponerse ahora, te voy a pedir después que me lo mandes. Vamos a viralizarlo. Vamos a viralizarlo. Porque es impresionante, es lo mismo que está pasando ahora. No me queda un minuto, me dice Rita Faul. Sí, no es extraño, los que están en el poder son los mismos que estaban en el 2000 y los que nos llevaron al desastre que nos llevaron. Muy bien. Mirá, dale. Yo le mando un abrazo grande y bueno, volver a agradecerle a Lili. Seguramente vamos a estar en el lugar de batalla y el 29 tenemos una jornada militante a full que va a arrancar con la jura de Cristina, y a la tarde marchando, esperándonos ahí mismo. Por los derechos laborales. Con los compañeros trabajadores y con cada uno de ellos en nuestro brazo. Bien, gracias, Víctor. Me están haciendo señas, ya pasamos quiero decir que estábamos hablando de un tema, de un lugar de encuentro hoy, es Guaminí 5238, que es el Centro Humanista, a las 17, Delfina Rossi, Araceli Bellota y Victoria Montenegro, un tema de mujeres. Víctor, querido, no llegás. Dale, te mando un abrazo, cuidado con la ruta, feliz viaje y te esperamos. Un abrazo grandote a vos y a todos los tuyos. Rita Faul, gracias, nos vemos el sábado que viene. Gracias, diputada nacional. De nada, a ustedes. Un beso para vos, Rita. Lili, terminamos. ¿Cómo se fue? Volando esto.